¿Qué tal amigo? ¿Qué tal amiga? Bienvenido, bienvenida a Esto no estaba en mi podcast deportivo, episodio 2x11. Como siempre, recibe un cordial saludo de tu amigo Channels, que es quien está en el micro y en la parte técnica, y en unos segundos, bueno, segundos no, hoy va a ser un poquito más, en un poquito de tiempo se presentará Adrián Morales y lo presentaremos junto al invitado de hoy. Hoy un podcast muy especial. Eso sí, tenemos que pediros disculpas porque entre que el mes de febrero es más corto de lo normal y por lo tanto se te come 3 días de un mes normal, más luego que hemos tenido que alargar un poquito este nuevo episodio para poder coger, que era muy difícil, a nuestro entrevistado, yo creo que merece la pena que la espera se haya hecho de rogar un poquito. Eso sí, también os aseguramos que intentaremos que el siguiente tenga también un poquito más de contenido más cercano en el tiempo. Probablemente si sigues nuestra cuenta de Twitter o escuchas este podcast, probablemente en la descripción, en el titular, ya sabrás un poco lo que te vas a encontrar hoy. Hoy de manera especial, una entrevista de manera íntegra. En un ratito presentamos como se merece a nuestro invitado con un pequeño capítulo especial, como hicimos en su momento, por ejemplo, con Pepe Rodríguez. Y enseguida estamos hablando con él de muchísimas cosas, de verdad, muy interesantes. Si te gusta el deporte, si te gusta el fútbol, quédate porque vas a disfrutarlo. Bienvenido, bienvenida a Esto no estaba en mi podcast deportivo. Gracias por la escucha. Acaba de publicar su primer libro y acaba de ser padre recientemente. Entiendo que Miguel Quintana ya estará buscando un árbol que plantar cerca de casa para cumplir esa máxima que todos conocemos. Reconozco que no soy de la generación de Quintana, algo que sí es Adrián. Y además reconozco que no soy de esos que llaman panenquitas, eso que Adrián sí que es y se siente tan orgulloso de serlo. Yo sabía, porque también los chicos de la Premier o de la Liga le tenían en buen aprecio, que es un periodista muy generacional, que cuando lancé la posibilidad a Adrián de hacerle una entrevista, como pude decir otros, se me puso como el panenquita que es y el tarado que es de que no íbamos a poder traer a Miguel Quintana al podcast. Yo para mis adentros pensaba, pero ¿qué pasa? ¿Qué coño pasa? ¿Este tipo es el Papa de Roma o qué? Así que me pareció curioso aceptar el reto de ver si era posible, si aceptaría y ver qué pasaba. Debo añadir en este punto, dar las gracias al contacto que me pasó el gran Guille Ortiz, que colabora conmigo en el tenis, y que gracias a él, como digo, pude comunicar con Miguel Quintana. Desde el momento en que contacté con él, aunque tardó en primera instancia en hacerlo, todo fueron buenas palabras por su parte y mucha sinceridad. Oye, mira, me viene muy mal ahora porque tengo lo de la Champions. ¿Puedes dejarlo para cuando acabe el tema de la Champions? Oye, mis horarios con el peque son estos, puedo hacerlos por la mañana. Si vosotros podéis, vamos, lo más lógico del mundo.
hasta que pudimos definir una fecha. Y yo, por cómo soy, pues fui y me compré el libro. Evidentemente no me lo va a mandar la editorial, ya sabía que no lo iba a hacer, así que me fui a la casa del libro, pagué mis 20 euros y me lo compré. La verdad, yo que soy de una generación diferente y que está metido de lleno en un deporte diferente como el tenis, no tenía tan catada la trayectoria de Miguel Quintana. De hecho, lo he escuchado alguna vez más recientemente en lo que es Radio Marca, cuando salía del curro, sí, ese curro que ya no tengo, que en otros aspectos anteriores. Y la verdad, yo que lo he troleado incluso un poquito en Twitter al bueno de Quintana, porque todos los que colaboran conmigo son un poco de su generación, he de decir que no solo me gustó su libro, sino que me sentí muy identificado en muchas partes. Eso sí, con muchos años de diferencia vitales, pero no quita para que te sientas en algunos aspectos alienado con una persona más joven. De hecho, me agrada, obviamente, porque me hace pensar que muchos problemas, anhelos, sueños y frustraciones se viven y se vivirán de manera casi idéntica en el presente y en el futuro por diferentes generaciones. Así que me alegré de que viniera al programa, de poder hacerle las preguntas que vais a poder escuchar y las que nos quedaron en el tintero, y de confirmar en la vida real que Miguel Quintana es como cuenta en el libro. Podría hacer una presentación típica de quién es Miguel Quintana, cómo empezó con Ecos del Balón, su trayectoria en Mr. Underdog, su éxito en YouTube y luego evidentemente sus fichajes por Radio Marca o DAZN. Pero yo no valgo para eso. Prefiero hacer esto. Además, compraros el libro, motherfuckers. Merece mucho la pena y ahí sabréis todo. En cualquier caso, hoy en esto no estaba en mi podcast deportivo Miguel Quintana. Bueno, pues para mí es un absoluto placer y me imagino que para Adrián también tener aquí a Miguel Quintana, que viene a hablarnos de su libro, pero también de muchas otras cosas. Qué bonito queda aquí, Miguel, este libro. ¿Qué tal, Antonio? ¿Qué tal, Adrián? Muy bien, queda muy bien y muchas gracias por haberme llamado. Es un placer estar aquí con vosotros. Oye, decías, además, en el libro cuentas muchas cosas, pero una de las cosas que me viene a colación es que nosotros te tenemos a ti para una entrevista y para nosotros es como cuando tú dices que no puedes conseguir a jugadores del Madrid o del Barcelona para Radio Marca, para los pizarritas, ¿no? Entonces, no sé si esa parte, por empezar suavecito, como persona te ayuda a dar entrevistas a medios tan pequeños y humildes como el nuestro. Bueno, realmente es que yo intento decir que sí a todo el mundo, pero no a medios, sino también a chavales que están con el trabajo de fin de grado, incluso chicos que están en bachillerato y que les piden algún tipo de entrevista relacionada con la carrera que luego van a elegir. No creo que sea por tener esa empatía de estar al otro lado, sino simplemente porque
generalmente me gusta ayudar. O sea, en general, si puedo ayudar a alguien, pues me gusta, ¿no? Y siempre dentro de mis posibilidades. Es verdad que en los últimos tiempos pues tengo menos margen y doy un poquito más por saco con la logística. A muchos estudiantes les digo, oye chicos, si es por teléfono, yo encantado. Tengo 40 minutos hasta el trabajo, 40 minutos hasta casa. Yo ahí soy vuestro, 40 minutos, lo que necesitéis. Pero con vídeo me cuesta un poquito más, bueno, porque vosotros lo habéis visto, el Sí. niño, el trabajo, es difícil compatibilizar, pero siempre que esté en mi mano y que pueda hacerlo, yo encantado. Que estaba en pijama hace 5 minutos, Miguel Sí, Quintana. y Cosas como son. despeinado. Despeinado, y eso es muy importante. Oye, he grabado esta mañana con un buen amigo tuyo y me ha dicho, A por ver, favor, dale recuerdos. Pepe Brasín. sí. Y le digo, voy a hacer entrevista a Miguel Quintana. Hace, hombre, dale recuerdos. Y digo, me dice, te lo vas a pasar muy bien. Miguel es un gran tipo. Y mira, me viene a colación porque es verdad que yo me preparo una escaleta, nos preparamos una escaleta, pero a veces yo necesito improvisar. Me viene a colación porque con Pepe me sucedió una cosa, ¿no? Y es que lo conocí a través de la interacción de Twitter. Ujú. Entonces estuve mirando cuentas, tienes un capítulo casi medio especial dedicado Sí, a Twitter. Tú entraste sobre el 2011 a Twitter, sí, yo entré 2010. sobre 2010, perdón, yo entré sobre el 2012, una cosa así. Es decir, llevamos el mismo tiempo y, bueno, más o menos, y yo todo lo que he conseguido, toda la comunidad que he conseguido, aunque sea muy poca, muy fiel, la he conseguido a través de Twitter. Y entonces estoy tan de acuerdo en lo que escribes, en lo que se ha convertido ahora, en esta pocilga, lo siento mucho, irrespirable, pero me da mucha pena dejarlo toda esa gente con la que he ido creciendo y que, joder, yo es que me acuerdo de primeros tiempos de Twitter de gozarla Sí. como un niño, ¿eh? Es que es así, es así. Yo lo que tengo, esta situación que yo considero el privilegio que tengo y parte de la felicidad, por tanto, que me da esta situación es gracias a Twitter. Gracias, evidentemente, al trabajo que he hecho en Twitter, gracias al trabajo que he hecho en otras redes y de las que se ha retroalimentado Twitter, pero sin Twitter hubiese sido todo mucho más complicado. Para mí sigue siendo un método de informarme, de saber pues, qué futbolistas están destacando, de datos, de que me hagan cuestiones y me pongan en tela de juicio mis planteamientos y mis argumentos, porque eso me hace o cambiarlos o reforzarlos, ¿no? Quiero decir, cuando tú estás hablando tú solo, te vas dando la razón. Creo que Twitter está muy bien para ser crítico incluso contigo mismo, ¿no? Y con tu propia opinión y cambiar, matizar o, insisto, ser más contundente con tus argumentos. ¿Qué sucede? Que ahora mismo la gente no quiere hablar, no quiere debatir, simplemente quiere... Es que no sé ni siquiera qué quiere, porque entiendo que quiere llevar la razón, pero a partir del insulto quiere que le digan lo que quiere escuchar, pero al mismo tiempo eso es imposible sostenido durante muchos meses, porque incluso siendo seguidores del mismo equipo hay enfrentamientos. No, es que este debería jugar tal, no, este otro, no, es que hay que exigir esto. O sea, ya no es ni siquiera la rivalidad Barça-Madrid, Madrid-Atleti o similares, sino que hay incluso entre los propios equipos dentro del mismo equipo. Y eso habla de un entorno que está descuidado, un entorno que a partir del algoritmo privilegia el enfrentamiento, el hate y las interacciones, bueno, absurdas y rápidas. Y es una verdadera pena porque Twitter fue otra cosa. Y esto no es hablar desde la nostalgia, es hablar desde el conocimiento. Twitter fue otra cosa, Twitter aportó mucho a mucha gente. Y yo estoy de acuerdo contigo en que yo he cambiado mi forma de tuitear, tuiteo menos, he cambiado mi forma de relacionarme, pero al mismo tiempo la gente con la que ya había trazado esa relación, pues me gusta mantenerme en el día a día, la verdad, porque luego también, fíjate lo que te digo, en el día a día es muy complicado, pero siempre que yo he tenido alguna noticia positiva que contar o algún proyecto nuevo que lanzar, me he encontrado mucho cariño y mucho respeto. Creo que al final es que no somos tan malos, lo que para que estamos ahí parece que peleados, buscando la gresca, pero luego los sentimientos no son tan malos como parece en el día a día, insisto. Además, bueno, Miguel, has hablado de personas físicas en lo que concierne a las redes sociales, pero también hay que hablar, yo creo, de lo que son las entidades, los medios de comunicación, porque tú siempre has sido un adalid precisamente de este nuevo periodismo, ¿no? De
de que los medios tradicionales pues se abran un poco a las nuevas tecnologías, las posibilidades que nos otorgan las redes sociales, Twitch, YouTube, etcétera, etcétera. Tú mismo, de hecho, tras tu paso por Ecos del Balón, si no me equivoco, te acogiste a ello, te acogiste a tu canal de YouTube, etcétera. ¿Crees que hoy en día los medios tradicionales, vamos a llamarlos así, ¿no? ¿Siguen teniendo ese recelo todavía la gente que apuesta por un contenido más dinámico, por un contenido más digital? Es decir, ¿notaste tú también en aquellos inicios esa contraposición de los medios tradicionales? A ver, creo que cuando yo no es que tampoco llegué, a ver cómo decir, al principio del todo. Creo que hubo cierto recelo y cierto escepticismo. Creo que es natural y lógico porque, a ver, es que yo que a partir del trabajo de mi mujer conozco cómo funcionan otros sectores y otras industrias, pues por ejemplo en el que trabaja mi mujer, hay agencias encargadas de buscar talentos o incluso agencias encargadas de buscar empresas a esos talentos. Aquí no tienes a nadie que esté consumiendo contenido en Internet para ver si este vale o no. Entonces, bueno, entiendo que yo llamé la atención a partir del trabajo de Mr. Underdog porque entraba muy rápido por la vista, porque sabía que eran otras calidades, porque hicimos un muy buen equipo e hicimos cierto ruido, pero yo era el mismo profesional que unos meses antes y era el mismo profesional que unos meses después, más allá del proceso de aprendizaje. ¿Qué pasa? Que encontré un escaparate para llamar la atención de los medios, pero creo que hay mucha gente muy válida. Lo que pasa que ese recelo y ese escepticismo existía, creo que poco a poco se ha ido derribando y ahora mismo todos los medios tienen mucha presencia en estas redes. Creo que es difícil que consigan a título colectivo lo que muchos hemos podido conseguir a título individual, porque da la curiosidad de que las redes son más de personas que de marcas. A mí me ha pasado, la gente cree que era más libre en YouTube de lo que soy en marca y puedo llegar a entenderlo, pero en el propio libro explico que yo estaba mucho más condicionado por la audiencia en YouTube y en las redes que de lo que lo estoy en los medios de comunicación tradicionales. Yo sé que la gente no se lo cree porque piensa que antes de entrar aquí a grabar con vosotros he tenido una charla de 40 minutos con Florentino y una de media hora con Javier Tebas. Bueno, no es así, pero ni por asomo. Entonces, bueno, creo que la perspectiva cambia, que las redes son más eso, de personas concretas y de nichos concretos, pero sí que creo que se están abriendo y sí que creo que ahora mismo si llega alguien a un medio de comunicación a partir de su trabajo en los medios, se asume como natural, porque además creo que DAZN en eso ha apostado mucho y muy bien, desde en su día Nacho González a Rafa Skrik, pasando pues por mi mismo caso u otros muy conocidos. Me viene, si me permites, Chanes, me viene genial que ni pintada la respuesta de Miguel para una pregunta un poco que no está en la escaleta, pero es que me viene que ni al pelo, ¿no? Que es, tú has trabajado en la revista Panenka, para mí la auténtica absoluta referencia del periodismo en este país, sinceramente, junto quizá a la revista Libero. Qué friki eres, macho. Lo sé, macho, yo soy así, ¿qué crees que le haga? Pero hace no mucho se abrió esta guerra absurda, en mi opinión, con el tono despectivo hacia los panenquitas, entre los que creo que en esa infame definición, ¿no?, nos incluimos tú y yo. También, si no me equivoco, creo recordar que hablas de ello en el libro, pero para quizá los oyentes que no hayan todavía podido leer el libro, ¿cómo viviste toda esta situación tú personalmente? Para empezar, a mí es que todas estas cosas me hacen mucha gracia, ¿no? Porque este tipo de cuestiones, como digo en el libro, hablan más de quien lo dice que de a quien se dirige. Esto siempre es así. Yo recuerdo estar el día en el que Roberto Gómez narra esa definición de panenquita, aunque ya la había utilizado anteriormente, y yo me lo tomé a broma y hablé con Roberto. Y además tomé la postura que creo que había que tomar. Hubo un momento en el que dije, Roberto, si no entiendes algo de lo que diga, tú pregúntame y yo te lo explico. Porque creo que, a ver, una de las principales críticas de esta gente, de estos periodistas, es, por un lado, que desdeñamos lo nacional por lo internacional. Eso en mi caso es mentira. Yo llevo años viendo todos los partidos de la Liga y me he encontrado más de un caso en el que me han buscado las cosquillas y yo les he preguntado por los defensas del Real Valladolid. Y curiosamente no me han dicho ningún nombre. Entonces, claro, es que igual ver al Real Valladolid también es ser panenquita. Igual es que
todo lo que sea fuera de Madrid, Barça y a veces el Atlético de Madrid es ser extremadamente panenquita. Y luego el tema del lenguaje. Claro, es verdad que aquí lo explico bien en el libro porque creo que aquí lo más importante es entendernos, hacernos entender. Somos comunicadores, es que si no nos hacemos entender estamos fallando en todo. Pero creo que incluso en los medios mainstream es importante empezar a utilizar el lenguaje que utilizan en parte los profesionales, porque luego, cuando digo Pablo Simeone, Pep Guardiola o Carlo Ancelotti expliquen alguna cuestión en sala de prensa y utilicen determinado concepto, si la audiencia no lo conoce, si el periodista no se lo explica, la gente no entiende nada. Y yo siempre he pensado que el periodista es un intérprete de la realidad. Somos ese intérprete entre los protagonistas, el juego y el espectáculo y los aficionados. Y nuestra labor es explicar y es enriquecer y es ser precisos. Y creo que esto que pasa en otros deportes de forma muy natural, porque como gran consumidor de todo tipo de deportes he estado acostumbrado desde el primer momento a escuchar pick and roll y que es un pick and roll. Bueno, pues con 2 jugadas lo entiendes fácilmente, que es el movimiento más sencillo del baloncesto. Pues no he visto a nadie decir, está utilizando pick and roll, y luego pick and pop, ¿qué significará? Pues creo que con un poquito de pedagogía y con un poquito de naturalidad se pueden asimilar conceptos que son luego los que utilizan los entrenadores de baloncesto en este caso. Entonces, bueno, yo me lo tomo a coña, me lo tomo a risa. Creo que a lo que ellos llaman panenquitas yo les llamo ser periodista y creo, insisto, que habla más de ellos que de nosotros. Yo que me voy a ir por derroteros un poquito diferentes voy a intentar a ver si alguna de las preguntas que hago a Miguel no se han hecho nunca, pero bueno, relacionadas con el libro. ¿Ha habido? Sí, porque me imagino que tiene que ser mucho rato repetir lo mismo y tiene que ser un poco coñazo, la verdad. Pero, bueno, porque eres un profesional, Miguel. Pero bueno, aparte de eso, hay una cosa que me ha llamado bueno, hay muchas que me han llamado la atención del libro, ¿vale? Pero una particularmente que no me esperaba es que yo, bueno, igual no se ven ahí, pero ya os lo digo, ahí tenéis cosas de la música. Me gusta mucho la música, ha sido parte fundamental de mi vida. Desde los 15 años que empecé haciendo radio musical, a partir de ahí, evidentemente, de manera todo amateur, ¿vale? Pero ha significado muchísimo en la vida y me ha sorprendido que, aunque evidentemente tenemos gustos diferentes y en eso es maravilloso, cómo haces analogía de momentos de tu vida, de momentos de tu profesión, con muchísimas canciones, muchísimos grupos que me imagino que te gustan, e incluso con series de televisión. ¿Es algo que ha ido, cuando lo escribías, te salía, te surgía, o hay una doble intencionalidad de decir, chavales, trabajar mucho, que yo trabajo y he picado, pero a la vez disfrutar de la vida? Bueno, creo que esa segunda intención está de forma más explícita o implícita con otras cuestiones que con esta, porque a mí me sale de forma natural, porque es que cuando recordaba esos momentos los ligaba a canciones, los ligaba a frases, los ligaba a sentimientos que la música puede canalizar, puede potenciar, incluso puede ayudarte a explicar y a entender, ¿no? Yo muchas veces, a partir de la música, he entendido exactamente por qué hoy no estoy tan bien, o por qué hoy estoy mejor. Es llamativo, ¿no? Pero yo que creo que en el libro presumo de conocerme muy a mí mismo, de hablar mucho conmigo mismo, de tener un diálogo muy abierto, una relación muy estrecha con mi yo interior, pues muchas veces el intérprete entre mi yo interior y yo es la música. Y como estaba tan presente en mí, y como no deja de ser un libro ciertamente que pinta un momento generacional, pues me parecía adecuado poner ciertas canciones que podían representar a la generación. Mira, yo vengo el pasado viernes estuvimos en un concierto de Carolina Durante, varios amigos y yo, estuvimos con mucha gente que nos escucha, que nos ve, y he leído muchas opiniones o críticas del concierto y hablaban siempre del concepto generacional. Y es verdad que muchas veces todo va ligado a lo generacional, a que lo sientas tú propio y no lo sientan otras generaciones. Este no es que sea un libro solamente para la gente que ha podido vivir mi misma situación, pero sí que creo que era la forma de darle voz a una historia que en este caso el protagonista soy yo, pero creo que hay muchos protagonistas diferentes, que si me invento el nombre y cambio unos detalles de la historia,
creo que la historia tiene vigencia, porque es lo importante. Entonces, yo he rehuido hablar muchas veces del concepto autobiografía, primero porque me da un poquito de vértigo haber escrito algo biográfico a los 34 años, que no sé qué me creo, y segundo porque de verdad creo que lo importante no soy yo, lo importante es la historia y el momento que me ha rodeado y que habla, insisto, en mi caso de mí, evidentemente, pero que habla de muchos compañeros que han estado a mi lado, algunos han llegado, otros se han quedado. Y la forma también de conectar con esa generación, pues me parecía que podía ser perfecta a partir de la música. Brevemente, Adrián, solo por colación de lo que decía. Una de las cosas buenas que que tiene el libro, aunque lo hayas hecho con 34 años, es que precisamente una de las cosas que más me ha impactado es cuando tú cuentas de manera cruda, con datos además, que eso también, no sé, me parece muy, muy impactante, ¿no? Tengo este dinero en el banco, no voy a decirlo, facturo esto, pago de autónomos esto, y es un todo o nada. Es decir, en ese momento en el que estabas, yo que estaba leyendo el libro ese día en una terraza, en una cafetería, claro, impacta porque no es hace 30 años. No te está contando, no sé qué decirte, José Ramón de la Morena o que sea ya con 70 años. No, es que esto fue antes de ayer. Entonces creo que impacta más, ¿eh? Sí, porque también creo que en el libro queda esto de los procesos típicos del meme o la imagen del iceberg, ¿no? De que lo que la gente ve es la puntita, pero lo grueso está enterrado. Y yo creo que lo que la gente ve es que, joder, que un chico más o menos joven, porque depende a quién preguntes, está en un programa de radio y ya tiene un programa de tele. Ya, bueno, empiezo a tener mis achaques, Antonio. Que ya te digo que fui de concierto el viernes y aún me duelen los gemelos. Pero bueno, que básicamente que eso lo puede ver la gente y dice, ostras, que rápido ha llegado todo, ¿no? O sea, joder. Incluso hay gente que como ha llegado tan rápido dice, ¿quién será su padrino? Pues realmente detrás de todo eso ha habido muchos años muy complicados, muchos años amateurs, muchos años en los que, como cuento, me encuentro a una funcionaria de la Seguridad Social y me dice, oye, chico, ¿qué haces que no estás trabajando? No, si llevo muchos años trabajando, lo que no llevo es cobrando. Y me encuentro esa situación en los 28 que ahora mismo incluso a mí me queda lejana, pero que no lo es tanto en el tiempo. Y la verdad es que me gusta verlo lejana porque cuando he echado la vista atrás, sobre todo en el proceso de escritura o en estas entrevistas, me da vértigo porque no estuvo tan lejos otra vida, ¿no? Esa es la realidad y por muy bien que me pudiese haber ido, no sería tan feliz como en esta. Entonces... De hecho, la pregunta, Miguel, y ahora mismo dejo a Adrián la siguiente, la pregunta no te la he hecho, pero está escrita. ¿Cuán lejos estabas de ser un dependiente del Corte Inglés, que pongo yo, porque yo fui dependiente con 24 años, es así. de ser un periodista de referencia? Pero es que es la puta realidad, Antonio. O sea, yo me veía que además no tenía formación superior. Sí que es verdad que me considero un trabajador y que soy ciertamente versátil, pero ¿cómo convenzo a alguien de cualquier sector en el que me pudiese interesar trabajar de que esto no me iba a poner a estudiar? Ya no tenía tiempo para ponerme a estudiar, porque a mí, si volviese a los 18 años, igual me gustaría ser profesor, porque me gusta lo didáctico, me gusta enseñar, me gusta ayudar, como te he dicho, pero ya a esas alturas no podía, ya me tenía que poner a trabajar, pues, joder, es que ni me lo planteé de verdad, pero pues en mi cabeza peliculera era abrir un periódico y ver la sección de anuncios de trabajo, que ya sé que no funciona así, pero sería un poco como me lo plantearía. Y estuvo muy cerca, estuvo muy, muy cerca. Yo hablo con un amigo, el que escribe el prólogo, Abel Rojas, que dice que eso no estuvo muy cerca, que en realidad estuvo muy lejos. Porque él es de la premisa de que en realidad yo he tenido mala suerte. No, sí, porque él cree que si hubiese tenido buena suerte hubiese pasado antes y que tuve mala suerte porque estuvo a punto de no pasar. Y me parece también un enfoque interesante. Yo le digo que no estoy de acuerdo porque al final lo he conseguido y eso ya me parece suficientemente afortunado. Pero es verdad que estuvo muy cerca y bueno, pues hubiese intentado disfrutar de otra manera de la vida, pero me hubiese quedado con, joder, pues evidentemente con una espina clavada importante como todos aquellos que por mala suerte, por incapacidad, por imposibilidad, pues no han podido trabajar en lo que más les gustaba. Es una buena reflexión lo de el ver las dos caras de la moneda, ¿no? Que al fin y al cabo es como es la vida. Podemos ver el vaso medio lleno, medio vacío. Parece un eufemismo, siempre utilizar la misma frase, pero sí. Es la pura verdad. Y lo que más una reflexión también muy interesante es que si hubieras acabado trabajando en el Corte Inglés, hoy estaríamos aquí 3 ex dependientes del Corte Inglés, lo cual no sé si en una charla deportiva
Se hubiera dado muchas veces, ¿eh? Nos falta Gabriel Rufián, que el otro día también me enteré que había sido dependiente del Corte Inglés. Fíjate, sería glorioso una charla a 2 bandas, bueno, a 3 bandas en este caso, con Miguel y con Gabriel Rufián. Lo que también os puedo decir que si me hubiese dedicado a hostelería, dependiente, lo que fuese, me conozco y hubiese seguido intentando darme de cabezazos con la pared. Seguramente hubiese llegado un día en el que ya me estuviera haciendo daño y hubiese dicho, se acabó, pero eso hubiese acabado con el 24/7, no con el seguir buscándolo, porque me conozco y soy un maldito cabezota. Tan terco y cabezón, Chanes, lo podemos apadrinar como Aragonés, ¿eh? O sea, es increíble. Sí. Algo de Aragonés debe tener, sí. Al hilo de la música, ya por cerrar el tema de música, y a lo mejor podemos entrar un poco en el tema del deporte, ¿no? De que al fin y al cabo nuestro podcast pues se basa en historias deportivas curiosas, pues un poco al estilo también que tiene, pues, por poner un ejemplo, Brazalete Negro en Panenka con el fútbol y demás. Sí. Es una pregunta. Nosotros en nuestro podcast intentamos siempre tenerlo en tono de humor, ¿no? Entonces, alguna pregunta un poco humorística había que meter. Al hilo de la música, ¿cuántas veces te han dicho que te pareces a Damiano David, el cantante de Måneskin? Demasiadas y al mismo tiempo demasiadas pocas, porque es que me enorgullece mucho esa comparación. Quiero decir, en su día me comparaban mucho con Sergio Escudero, que está bien, pero... Está bien. Pero ya está, pero Damiano es un auténtico folletti, es un auténtico fucker, es mi versión, mi alter ego idílico, entonces vamos, yo encantadísimo, vamos. El flow, ¿no? Bueno, pues sí, eso, sí. Te iba a comentar que nosotros somos un podcast deportivo, al fin y al cabo, no solo hablamos de fútbol, por supuesto, creo que en el último, ¿no, Chanes? Hablamos del fútbol en Groenlandia, por curiosidad, pero aparte mismamente. Nos va el mainstream, totalmente. Nos gusta totalmente hablar del Barça y del Madrid, como ves. Hablamos también de snooker y hablamos de una historia pues que ocurría en la Alemania nazi, de motociclismo, en fin, espías y demás. Ese es un poco el cariz de este podcast. Pero a mí me sucede, por ejemplo, que toda mi vida, pues yo personalmente jugaba balonmano, ¿no? Y además del balonmano, pues mi gran pasión es el fútbol. Creo que, Chan, es lo mismo con el tema del tenis. No sé si se puede considerar el fútbol como tu gran pasión, pero has practicado tenis toda tu vida, en fin. Y tú, Miguel, creo, si no me equivoco, que te pasa parecido con otro deporte que es el baloncesto. Sí. Con esa pasión por el básquet a las espaldas, supongo que lo practicaste también, iba a decir en tu juventud, pero si digo eso, yo me echo una losa de 40 años encima porque somos de la misma quinta prácticamente. ¿Cómo te impulsaste con esa afición por el básquet? ¿Cómo te impulsaste más por el fútbol, por dedicarte más en carne al fútbol? Sí, de hecho, mira, te iba a enseñar porque no sabía si lo ibas a decir. Digo, baloncesto no, ahora estoy con el pádel, asumiendo ya mi cambio de edad, ¿vale? Realmente es que yo lo intento explicar como, intento hacer una analogía que creo que se entiende bien. Se suele decir que está la familia, ¿no? Y los amigos son la familia que eliges, ¿no? Pero la familia no la eliges. La familia está ahí, para bien o para mal es lo que te toca. Para mí el fútbol es la familia. No lo he elegido. O sea, yo no asumo de forma consciente haber hecho del fútbol mi leitmotiv, ¿vale? No lo asumo, pero está ahí, es lo que hay. Y mis amigos son los otros deportes que me encanta ver, practicar y que sí he elegido, que van pasando por vida de forma más o menos intensa, se alejan, vuelven, cambian. Pero los he elegido yo. El fútbol, sin embargo, es que siempre está ahí. No sé si es por haber nacido en España y vivir en este entorno donde lo deportivo siempre es futbolístico, no sé si es por, los primeros pasos que doy en la profesión, no sé exactamente, pero igual que te digo que me gustaría hacer algo más polideportivo y que he entendido que no es el momento de hacerlo en la pizarra en Radio Marca por diferentes cuestiones, sí que el fútbol ha estado ahí y va a estar siempre. Jugar al baloncesto, pues mira, llevo unos añitos sin jugar y es como ese amigo al que llevas un tiempo sin ver, ¿no? Entonces le tienes mucho cariño, pero va y viene. Sin embargo, la familia, pues estás ahí todos los domingos comiendo con ella. Pero mira, si te apetece un poco hablar de polideportivo, yo creo que esta plataforma de este podcast es ideal, si te apetece, y por eso te lanzo la pregunta. Aquí hemos hablado, para que te hagas una idea, de deportes de lo más variopinto, para que te hagas una idea, espachurramiento de mosquitos. Esto no es broma, son deportes que hemos hablado, está documentado, y aquí se ha hablado en Finlandia, es un deporte. El calcio histórico, mítico como digamos, un poco el origen del fútbol. Eso es. El snooker, hemos hablado del bocce, que es una especie de petanca más o menos, de la propia petanca, que ahí tenemos
Campeón de Aragón de petanca. Ahí está, campeón de Aragón de petanca. Tremendo. Hemos hablado del curling. ¿Cuál es para ti, o cuál dirías que es para ti el deporte más raro que has visto, o el deporte más que más te ha llamado la atención? A ver, no es tan raro, pero me capta. De hecho, ahora estaban, creo que eran los mundiales, porque por desgracia ya no lo puedo seguir de la misma manera, pero era en el horario de la pizarra y se me iba la mirada todo el rato a Eurosport con el tema del biatlón. O sea, me rompe la cabeza y me sigue rompiendo como cuando lo descubrí siendo un crío, ver a tíos esquiando y parándose a disparar. O sea, es que es un concepto que me parece fascinante, me parece maravilloso y siempre me ha gustado. A partir de ahí, te diría que lo raro es el deporte que no me gusta. A mí me gusta la competición. O sea, es que me gusta el concepto de dos tíos enfrentándose o dos equipos enfrentándose después de muchas horas de entrenamiento a ver quién es mejor. Me encanta, soy muy competitivo y me encanta eso. Sin embargo, ha habido un deporte con el que no he podido, que supongo que le ha pasado a mucha gente, que me gusta, que me hubiese gustado, pero que no he podido, que es el béisbol. El béisbol no he sido capaz, no he podido. Lo siento por Pepe Brasil en este caso, que se queda todo, pero no he podido. Mira que lo intenté, mira que incluso, fíjate, cuando apostaba, lo intentaba, venga, vamos a meterle un eurito a este equipo simplemente por verlo con un puntito de emoción. Nada, no he podido con el béisbol, lo siento. Y antes de que recoja Channels Sí, me lo ha dejado votando, guante, ¿eh? Sí, por eso, digo, antes de que recojas el guante, votando. Simplemente el comentario de que es muy importante que el biatlón ahora nos guste a todos, porque a lo mejor con el panorama mundial que tenemos es importante lo de esquiar y disparar a la vez, ¿eh? Sí. Totalmente cierto. Y estamos un poco jodidos. Caeremos ante Noruega. Channels. Sí, a vos te la he dejado, para empujarla te la he dejado. La ha dicho. La verdad es que yo conocía o conozco la afición que tenía o que tiene Miguel por el tema de las apuestas deportivas y no sabía si en el libro era un tema que iba a afrontar o lo iba a contar. Y la verdad es que me ha sorprendido gratamente porque no solo lo cuenta, sino que lo afronta y que además da explicaciones. Es decir, está clarísimo que Miguel Quintana conoce el mundo interior, o sea, cómo funcionan las casas de apuestas y, sobre todo, quizá esa crítica que ha tenido o que tuvo, sobre todo en Mr. Underdog, porque al estar patrocinado por una casa de apuestas como Codere, sí que es verdad que ahí ya también se empezaba a ver en Twitter, había gente como que te decía o te reprochaba que estabas dando... Bueno, pues eso, estaban metidos en un tema muy peligroso, ¿no? Yo soy apostador, yo vengo también recreacional, que alguien, el que lo quiera entender, lo entienda, ¿no? Pero no me avergüenzo de ello y, de hecho, mucha de mi comunidad he llegado a hablar de tenis o escribir de tenis o hablar con Pepe Rodríguez a través de las apuestas deportivas, de hacer pronósticos y de que la gente me conozca así, ¿no? Evidentemente, si quieres añadir algo, porque está muy bien explicado en el libro, pero ¿no te parece que últimamente, estos últimos años, con la ley que ha habido de la Ley Garzón, con este tema, estamos demasiado estigmatizados? O sea, que nos están metiendo en un cajón absolutamente terrible. Es obvio. Bueno, una de las críticas que te diría que me dolió, pero no me dolió porque me pareció tan exagerada, a veces las críticas tan exageradas como que dices, hostia, un tío estaba muy pesado con que era como un traficante de heroína. Digo, a ver, como en Twitter se exagera todo, de hecho estamos en un mundo en el que se exagera todo, también, sobre todo en el periodismo, los conceptos, las palabras, los adjetivos pierden su sentido absolutamente y las críticas pasan a ser absurdas. Yo he sido apostador, no apuesto ahora porque no me apetece, básicamente, porque lo he sido siempre recreacional. Me fue bastante bien, para eso he visto tanto deporte y más o menos tenía mi sistemita y mis cositas y se me daba bien. No he tenido ningún problema. ¿Ya le habrás echado alguna chapa a Verdasco? A ver, te diré y te contaré. La apuesta más dura que palmé fue una de Serena Williams, hablando de tenis, así que, pero bueno, yo, por ejemplo, en su día con Betfair, con las apuestas cruzadas y tal, los lays y demás, en el golf, era una cosa increíble. Yo todos los domingos, cuando acababa la jornada del top 10, ganaba pasta con los 10. Ostras. O sea, se me daba bien.
luego pues se dejaron de hacer esas apuestas cruzadas con usuarios y a tomar por saco mi intención de vivir en un chalet en Zurich. Pero ya hablando en serio, yo es que no estoy en contra de las apuestas, no estoy en contra de la publicidad responsable ni del contenido responsable, estoy en contra, pues evidentemente, de la publicidad exagerada y sin ningún tipo de filtro ni control, como estuvo muchos años en España, sobre el hecho de que en barrios muy tensionados haya casas de apuestas y no haya ningún tipo de, ¿cómo decirlo?, argumento de choque para informar, para proteger. Creo que poco a poco se han ido dando herramientas en ese sentido, pero es que yo en la era de la ley seca no hubiese estado en contra del alcohol y no lo estoy ahora en contra de las casas de apuestas. Creo que la normativa tiene bastante sentido, aunque hace aguas por varias partes, y ahora mismo no hago contenido para casas de apuestas, aunque recibo bastantes ofertas, pero si el día de mañana encuentro el formato, la forma y la persona en la que confiar que va a respetar mi contenido, volvería a no tener ningún tipo de problema. Y lo explico claramente en el libro, Antonio, porque es que esto ya entra dentro de la ética y de la moral de cada uno. Y como yo no tengo ningún tipo de problema en explicar la mía en particular, pues me da igual. A la gente que le parezca bien, bien, y a la gente que le parezca mal, pues lo respeto también, pero ya está. Pues me parece, la verdad es que me parece muy, muy interesante ese punto de vista y que creo que no se entiende, y además es que siempre parece que estamos cargando. Evidentemente hay unas líneas rojas que no, yo creo que no hay que traspasar. Yo no las he traspasado, yo nunca he cobrado, digamos, a mí nadie no me ha entrado dinero nunca por una afiliación, por un revenue share o ni siquiera en mis podcasts están metidas temas de casas de apuestas en publicidad. Entonces, bueno, mientras no traspases unas líneas rojas y mientras más o menos tengas una ética y un control y una responsabilidad, pues no lo sé. Evidentemente que no es bueno, pues es verdad lo que dices tú también, tampoco es bueno echarse 16 litros mientras ves a Carolina Durante, ¿no? No, claro, ni 16 ni 1, esa es la realidad, pero es que también en la vida hay veces que nos tenemos que dar ciertos pequeños placeres que no son positivos. De hecho, es que yo igual soy muy naif en mi planteamiento, y lo asumo, igual también es un planteamiento muy conveniente para mí, pero realmente pienso que si a mí cuando me dan la posibilidad de hacer Mr. Underdog, a partir de un contenido responsable, que creo que respetamos en todo momento, y cuando yo entendía que no se iba a respetar, me marché. Creo que si todo el contenido de las casas de apuestas hubiese sido como Mr. Underdog, no habría ese hate a las casas de apuestas. Totalmente. Al menos en el entorno publicitario. Entonces, yo siempre entiendo que se puede ser parte del problema, se puede ser parte de la crítica o se puede ser parte de la solución. Y me parece fascinante pasarnos todo el día criticando todo, absolutamente todo. Pero a mí a veces también me parece que las cosas se pueden llegar a cambiar desde dentro. Y ahora hay muchas empresas, varias, mismamente lo que hacen en el testarazo. Yo lo he hablado con Gonzalo me reconocía, esto es posible porque os vieron que fue bien en Mr. Underdog, y lo hacen así en más casas de apuestas. Entonces, en parte también por eso fui a los medios. Digo, oye, me están dando esta plataforma, esta oportunidad, para mí es un reto profesional, creo en mi contenido, porque voy a tener que quedarme en un rincón de internet y no voy a poder imponerlo en la única radio deportiva de España. ¿No sería un pequeño éxito demostrar que la gente consume periodismo que va un poquito más allá de lo que se suele hacer en el resto de programas? Me parece muy fácil criticar desde Twitter, sentado, sin hacer nada. Me parece genial y me parece que la crítica es lícita, es legítima y es positiva siempre que sea en esas marcas que marca el respeto. Pero a mí me gusta ser un poquito proactivo, y si me da la posibilidad de demostrar con mi contenido que se pueden hacer las cosas de otra manera en el periodismo, o te diría más en el mundo, pues yo me animo y lo hago. No me quedo en casa. Sí, y así fue Mr. Underdog, que cuando decidieron cambiar su política de que había que meter ahí otras cosas, pues ahora vemos cómo está funcionando esa otra marca que han generado, que no voy a decir ni su nombre. Ya está, ahí lo dejo. Adrián. Bueno, yo creo que podemos dentro de poco ya pasar un poco a hablar de un tema que interesa mucho, evidentemente, tanto en este podcast como en general, que es el fútbol. Pero para hilar eso, antes, pues bueno, tú pasaste por la extinta OneFootball, Radio Marca, DAZN actualmente como comentarista, analista deportivo.
lo explicas muy bien en el libro y bueno, yo creo que es Vox Populi también, quien no lo sepa, pues creo que no está muy con la actualidad del fútbol. Siempre suele decir que un buen profesional no se mantiene siempre neutral en las retransmisiones, pero imagino que, sé que esta pregunta te la han hecho 1000 veces, simpatizarás con un equipo u otro, no es de mi interés, Sí. en el libro no lo dices y me parece estupendo que lo quieras mantener en esa privacidad o que no quieras hacerlo público, pero mi pregunta no es esa, mi pregunta es, para nuestros oyentes que, aunque lo escribes en el libro, no, pues quizá todavía no lo hayan leído y demás, ¿qué opinas del periodismo de bufanda? ¿Crees que se puede ser un buen periodista siendo un fanático o se pierde la objetividad? A ver, que yo lo digo en el libro, es que para mí es un oxímoron. No, la prensa de bufanda, o sea, el periodismo de bufanda no existe. Es que no es periodismo, es comunicación y me parece fantástico. Y yo me lo paso bien con comunicación deportiva en la que no están haciendo un ejercicio periodístico y hay un tío del Madrid y uno del Barça peleándose. Que me parece divertido y me parece perfecto. Si al fútbol tiene que haber muchos acercamientos. Si todo fuese como lo hago yo, sería un puto coñazo. También creo que si todo el mundo lo hiciese como el periodismo de bufanda, sería un coñazo también. Creo que hay momento para todo y hay situaciones para todo. Pero no me puedes... O sea, es que no me va a convencer nadie de que alguien que opina todo a partir de la bufanda es periodista. Es que no, porque creo que atenta contra las bases fundacionales de lo que debe ser el periodismo. Y ojo, eso no significa que esa misma persona en otros momentos de su trabajo pueda ser periodista. Sí, yo lo creo, no todo, yo todo lo que hago no es periodismo. Por ejemplo, creo que en Mr. Underdog había mucho de comunicación, de entretenimiento, y no creo que fuese un ejercicio excesivamente periodístico. Pero creo que muchas veces la gente utiliza el concepto periodismo para protegerse. No, es que soy periodista. No, chato, eres un aficionado con micrófono. Luego igual, fuera de ese programa, eres un periodista o lo has sido o lo volverás a ser. Pero yo de verdad es que no creo que exista el periodismo de bufanda. Igual que no creo, por otro lado, en las líneas editoriales, porque no me parece también una antítesis. Ya sé que todos los medios las tienen, ya sé que cómo funciona el mundo, no me he caído de un guindo. Pero vuelvo a decir, es que no me parece un ejercicio riguroso a nivel periodístico. Todos tenemos nuestro sesgo, nuestra ideología, nuestros colores, nuestra forma de ver el mundo. Insisto en el libro que eso cambia desde... No ve el mundo lo mismo un tipo que nace en las Islas Canarias que un tipo que nace en Galicia, bien, pero creo que la labor del periodista es conocer esos sesgos que tenemos cada uno e intentar ponerlos con un juicio crítico en un rinconcito para que pesen lo menos posible. En eso estamos de acuerdo, completamente. Bueno, pues Miguel, no sé si lo sabes, pero si no te lo cuento, ¿vale? Yo llevo muchos años haciendo podcast de tenis, ¿vale? Pero también hemos hecho, durante mucho tiempo, también compaginaba el hacer podcast de fútbol, donde tenía chicos de la Serie A, de la Liga, de la Premier, etcétera. Y ahora, a través de, bueno, yo no soy... Bueno, me definieron además uno de estos que te llaman, Miguel, para escribir también un poco del tema del betting. Me decían, eres un mini influencer. Y entonces, bueno, pues mini influencer, lo que pasó es que un par de chavales jóvenes, que eso me parece fascinante. A mí, o sea, solo de haber conseguido eso, aunque mañana vuelva a trabajar en lo que sea, me parece fascinante. Dos chavales jóvenes, uno de 26 años y otro de, pues que sea un poquito menos de tu quinta y tal, pues que te contactan por privado mandando tu correo, oye, Channels, tío, que he escuchado tus podcasts, si necesitas una colaboración y tal, y ahora esos dos, dentro de una marca muy pequeñita personal mía, están haciendo un podcast de la Liga todas las semanas, de manera... Qué bueno. Y otros de la Premier. Entonces, como, joder, sé que les haría ilusión estar contigo, no podemos tener aquí a 5 tíos preguntando y eso es una locura. Sí que les he dicho, oye, mandarme alguna cosita para Miguel, ¿no? Y quiero que sean parte fundamental, ¿no? de algo de las preguntas, ¿no? Entonces, los chicos de la Liga me han hecho un par de preguntillas, ¿vale? A ver, relacionadas con el fútbol y la Liga. Me decía Fran, me gustaría saber dónde coloca Miguel Quintana la Liga Española dentro de las grandes ligas europeas y cómo solucionaría él, como si fueras el Rey Midas, la falta de poder adquisitivo que tienen actualmente los clubes españoles frente a otro tipo de ligas. Sí. Para mí España está en un segundo escalón bastante asentado, seguramente más cerca de la Serie A y de la Bundesliga que de la Premier, pero está en ese segundo escalón. No comparto ni el optimismo exacerbado de algún sector del periodismo en el que somos la mejor liga del mundo, pase lo que pase,
ni comparto la crítica muchas veces que leo en Twitter de que somos una liga de granjeros, ¿no? Creo que en el punto medio vuelve a estar la virtud. Y respecto al tema del poder adquisitivo y demás, creo que, y esto lo plantea muy bien muchas veces Pepe, hay que salirse un poquito de la caja y dejar de mirar las cosas como a veces se plantean, en el sentido de en qué sector del ocio, el entretenimiento o empresarial, industrial, España es la número 2 en Europa. Seguramente, salvo en el turismo, en el resto no estamos nunca en el top 2. ¿A qué voy con esto? Es que es complicado que las televisiones paguen más dinero cuando somos un país con menos habitantes que otros países como mismamente Inglaterra o Alemania y cuando el poder adquisitivo es menor. Luego podemos entrar en muchas cosas que se podrían hacer mejor, el reparto, lo que cuesta el fútbol, yo con muchas cosas que puedo ser crítico. Pero realmente es muy complicado que España obtenga más ingresos nacionales porque es incomparable con lo que pasa con la Premier. Al mismo tiempo que es incomparable, es muy complicado que España consiga los ingresos internacionales que consigue la Premier cuando Inglaterra ha tenido una influencia, primero, a través del inglés, evidentemente cultural, pero también una influencia colonial sobre mercados ahora que pagan mucha pasta por el fútbol. Y claro, es que igual que España siempre va a ganar más dinero en mercados internacionales que la Bundesliga, y no es exactamente porque sepamos que la Bundesliga la va a ganar el Bayern. No es por eso. Es porque tenemos Sudamérica, es porque tenemos una tradición, es porque tenemos tal. Sin embargo, Alemania, por el lenguaje, por la falta ahí de impacto en determinados mercados, pues no tiene forma de penetrar. Entonces, yo creo que España nunca, salvo en los últimos 15 años, ha sido la número 1 del mundo. Lo ha sido por una generación de la selección española brutal, porque hemos tenido 2 jugadores absolutamente históricos, porque se han tomado muy buenos aciertos, porque hemos empezado a marcar la diferencia con nuestro modelo de fútbol, el cual, por cierto, está siendo copiado en muchos países, pero creo que es una quimera pensar que podemos competir en ingresos televisivos, que al final son los que marcan la diferencia, con la Premier League. Me parece una quimera, honestamente. Igual que, insisto, creo que igual podríamos estar un poquito mejor que Alemania. Por ejemplo, lo estamos en términos de derechos internacionales, pero no nacionales. Pero claro, ¿cuántos millones de abonados tenemos en televisión en España? ¿Qué PIB tenemos en España? ¿Cuánta población tenemos en España? Es que estos son características que ni Tebas, ni Tebos, ni Tebís van a poder cambiar. Y que si hubiese una Superliga del fútbol español, por hacernos una idea, que sé que es un concepto diferente, pero una Superliga del fútbol español no pasaría. Entonces, me parece complicado. Por alusiones, Chanes, a Alemania, porque yo estoy aquí viviendo en Alemania, entonces en este caso me toca a mí empujar la portería vacía, ¿no? Venga, creo dale. que es una pregunta también que venía de los chicos del podcast de la Liga, el tema, y lo has comentado tú, Miguel, el tema de los precios, tanto en la televisión como en los estadios. Yo aquí, bueno, concretamente vivo en Augsburg, así que te puedes imaginar cuál es el equipo que me toca sufrir todos los sábados. Y digo sufrir porque créeme que realmente es sufrir ver al Augsburg todos los fines de semana. Tanto el abono como las entradas, yo puedo ir al fútbol por apenas 12-13 euros. Un partido, te estoy hablando, contra el Bayern de Múnich, contra el Borussia Dortmund, equipos top, ¿no?, de Europa. Claro, esa cultura, porque al final es un acervo cultural que tiene Alemania, el hecho de que al fútbol pueda ir prácticamente cualquier persona y por un precio irrisorio, ¿no? Y sin embargo, el pasado fin de semana, pues estuve por allí, por Zaragoza, donde somos tanto Chanes como yo. Y claro, te encuentras un partido del Real Zaragoza, un equipo histórico, lo que quieras, de la primera, segunda división, y un partido pues contra, yo qué sé, no me acuerdo contra quién fue. Y la entrada más barata creo que eran, no sé si eran 40 o 45 euros, un partido de segunda división, ¿no? Entonces, al final, claro, es que esto, quieras que no, bajo mi punto de vista, y quiero saber tu opinión, aleja, ¿no?, al aficionado del fútbol, y los precios irrisorios para ver si ya aquí en Alemania con ciertas plataformas, no voy a decir cuáles, pero con ciertas plataformas son elevados, pero bueno, para lo que se cobra en este país, pues es algo que se puede asumir. Sí. En España son incluso superiores a los de Alemania. Yo, insisto, yo trabajo en la tele, trabajo en la radio, se podría decir que trabajo en el fútbol español, en cierta manera, aunque sea de forma indirecta, y yo hice una editorial hace unos meses hablando de que estábamos convirtiendo el fútbol en España en un producto de lujo.
Sí. Y si el sector, la industria del fútbol español entiende que debe ser así, pues vivimos en el mundo en el que vivimos. O sea, que es que tampoco no es que esté bien ni esté mal, pero al menos seamos sinceros. Seamos sinceros y digamos que no queremos o que no se pueden permitir personas que están cobrando el salario mínimo interprofesional, no se pueden permitir ir al fútbol con su familia, porque es que no pueden, que es algo obvio, pero al menos digámoslo, reconozcámoslo. Una camiseta, el otro día me dijeron el precio, estaba en el marca, es que no sé, me dijeron 165 euros. Sí. ¿De qué estamos hablando? Una camiseta, porque luego, quieras o no, pues ir a un partido, hay un tema también de oferta y demanda. Y la realidad es que tú ves partidos en España en los 90, incluso Camp Nou, Calderón, Bernabéu, y estaban no medio vacíos, pero ni de broma estaban llenos. Y este año estamos teniendo uno de los mejores porcentajes de aforo. Entonces, vale, eso es oferta y demanda. Pero una camiseta, el no poder ir a los entrenamientos de los equipos, salvo un día al año, como si fuese un aguinaldo en Navidad para que lo vean los chavales, Es el tremendo. ver a los equipos que van a una ciudad, hay 20 personas esperando 2 horas y no pararse. No, es que vas muy concentrado. Vete a la mierda. ¿Cómo que vas muy concentrado? Vete a tomar por culo. ¿Cómo que vas muy concentrado? Entonces, el fútbol se ha alejado de la gente de forma general. Creo que la industria, sobre todo en el fútbol español, tiende a ser un producto, pues si no de lujo, parecido y desde luego inaccesible para muchas familias. E insisto, eso choca frontalmente con mi idea del fútbol y con lo que a mí me gusta, pero no deja de ser, pues como todo en la vida, una cuestión de dinero y una cuestión casi privada y no pública, obviamente. Entonces, bueno, pues es la decisión de cada uno. Me apena, pero me parece importante contarlo. Y me parece importante no cargar una losa sobre la gente que no se puede permitir ir a un campo, ver a su equipo en la tele o comprarse una camiseta. Es que creo que en España, y ya te dejo, Chanel, es que creo que en España se ha alejado completamente, y es un comentario, no es pregunta. Aquí, por ejemplo, en Oxford, el primer partido de la temporada, que es el previo de la pretemporada contra un equipo extranjero, después del partido los jugadores se les pone un stand más o menos, están durante 3 o 4 horas firmando autógrafos, haciéndose fotos con toda la gente que después del partido quiera pasarse por ahí. Pero Es que para mí es algo que, siento decirlo así, pero creo que son cosas que alejan, o sea, perdón, que acercan en este caso al aficionado a unas figuras que muchas veces se ven como semidioses, ¿no? De hecho, es que yo estoy muy en contra de cuando se para uno, parece que lo elogiamos y lo alabamos como si fuese un santo varón. Pero vamos a ver, es que Sí, tío. es un mínimo, ¿no? Y luego sí, Claro. hay firmas organizadas de los clubes, tal, pero no sé, o sea, un poco de piel, ¿no? De cercanía, de entender, porque además creo que en el fútbol español, y no hablo a nivel de organización, creo, periodistas, futbolistas, entrenadores. Yo ahora que trabajo en la tele lo veo, hay una falta de entendimiento empresarial a nivel de marca, de entender que todo esfuerzo que tú hagas no es por que nosotros en la tele, por ejemplo, tengamos un mejor producto, sino que a ti te repercute positivamente. O sea, que la liga ya tenga que organizar esta serie de incentivos para que colaboren con las teles, es no entender exactamente cómo va el mundo. No sé si me explico. Esto Sí, que sí. en el deporte americano se entiende de forma tan natural y que los chavales desde la high school entienden que todo esto que hacen lo hacen también para ellos, en España no pasa. El jugador de turno no lo entiende. No hay esa cultura, digamos, empresarial de generar en cierto modo un espectáculo. Y eso me parece que va a nuestro detrimento. No sé en otros sitios porque no quiero opinar desde España de lo que se hace por dentro en Alemania, en Inglaterra y en Italia porque no lo vivo, pero sí que yo ahora que lo veo en la tele, es que yo, por ejemplo, a ver, yo, por ejemplo, que he presentado el post, no voy a dar nombres, evidentemente, pero había veces que estábamos con un tema o con un protagonista y estaba otro en la zona flash, ¿no? Un entrenador. Y me decían, rápido, rápido, que se nos va, que se nos va. Digo, pero a ver, ¿cómo que se nos va? Oye, que espera un minuto, coño, que estoy con el otro. O sea, ¿qué hago? Que como este es más importante que este, a este le despido para... Oye, un momento. Y yo defendía, oye,
vamos a hacernos mínimamente fuertes porque que un entrenador espere 2 minutos a la tele, que paga no sé cuántos millones de euros, es el mínimo. Porque luego vamos a un tema mucho más profundo. Y es que es una evidencia que el fútbol, o sea, que los futbolistas y entrenadores, los sueldos ahora mismo no son acordes a lo que producen. Porque muchas ligas van a pérdidas porque ahora mismo el hecho de que haya menos traspasos, más comisiones, más jugadores que van libres, sacan dinero del mercado de los traspasos que queda en jugadores y en agentes, y muchos clubes van a pérdidas. En Italia, en Inglaterra, evidentemente, claro, Arabia Saudí que insufla dinero, pero que no deja de ser una inyección externa, entonces no están generando lo que cobran. Entonces, qué mínimo que un mínimo de atención al producto, que es lo que les da de comer, y no lo tienen y no lo entienden. Y esto, insisto, no doy nombres porque estoy pensando en uno en particular, porque me acuerdo que me cogí un cabreo cojonudo, pero es que pasa con todos. Luego los hay más majos y los menos majos, pero no entienden la importancia que tiene el entorno audiovisual, industrial, empresarial, para ellos mismos. Insisto, no para mí. Si yo voy a cobrar lo mismo, entre comillas, pero es por vosotros. Claro. Eso es. Oye, una de las cosas que me llevaba una sorpresa leyendo tu libro, y no lo esperaba porque yo no te conozco tanto como... Porque yo era muy de que toda la cuadrilla de estos de chavales más jóvenes me decían Quintana, Quintana. Y yo decía, qué pesados sois con Quintana, joder. Claro, te conocía menos. Encontrar una referencia a nuestro Real Zaragoza. Antes de que Adrián te pregunte por algo del Real Zaragoza, ¿puedes contar, aunque porque todos no habrán leído el libro y tendremos aquí chavales del Real Zaragoza que lo están pasando además muy mal? Lo estamos pasando muy mal. Entonces, Por lo que cuéntanos sea. un poco, sí, por lo que sea. Cuéntanos qué esta anécdota con el Real Zaragoza. Lo primero que debo decir es que tengo vuestros partidos con la alertita en mi aplicación de resultados, porque me llevo muy bien con Miguel Ángel Ramírez, entonces a tope con Mar, y espero que le vaya muy bien y sea el entrenador del ascenso, por mucho que el inicio no esté siendo particularmente esperanzador. Eso por un lado. Bueno, por otro, el club, por cierto, me ha regalado esta camiseta verde que creo que no ha gustado demasiado en la afición, esta camiseta de edición especial. Sí. Casi me la pongo para ir a Carolina Durante, pero me parecía incluso forzar demasiado la máquina, así que la dejo para otra ocasión. Y ya para responder a tu pregunta, durante la pandemia, a mí el Football Manager siempre me ha flipado, he jugado mucho, soy el típico usuario de Football Manager. Y me acuerdo que hice una encuesta en Twitter para abrir una partida, con quién la hacía. Me suena que dije el Celta, el Sporting de Gijón, el Zaragoza y no sé si otro equipo más de primera, porque el Celta en ese momento estaba en primera. Bueno, está ahora mismo en primera. Y la gente votó el Real Zaragoza. Entonces cogí al Real Zaragoza, era el año en el que creo que la pandemia evitó que ascendierais, honestamente, y lo que pasó con Luis Suárez. Entonces había un buen equipo ahí también para hacer cositas. Hice unos cuantos fichajes, se ganó una Conference League, la primera, de hecho, y me lo pasé muy bien y la gente todavía me lo recuerda con mucho cariño por esto que tuvo la pandemia, de que fueron momentos difíciles de soledad, momentos grises, y la gente pues durante 40 minutos o una horita cuando subía el vídeo de la partida del Football Manager, pues se lo pasaba bien. Entonces yo también le tengo mucho cariño, porque yo particularmente no pasé una mala pandemia, entonces no me puedo quejar lo más mínimo, dentro de que evidentemente pues era lo que era, pero saber que ese contenido pues hizo bien a mucha gente, pues me pone muy feliz, porque al final creo que lo mejor que tenemos los comunicadores, los periodistas, yo no creo que sea tanto, yo no doy noticias, pero no creo que sea tanto dar una noticia o hacer un análisis súper acertado, sino es acompañar a la gente y marcar un punto de inflexión positivo en su día. A mí me gusta mucho cuando recibo un mensaje de alguien que dice, joder, lo he estado pasando mal, pero vuestros vídeos me han alegrado, me han sacado una sonrisa. Hostia, me parece lo mejor. No es que lo busque directamente, pero que lo consigamos es genial. Y esa historia con el Real Zaragoza, con Eguaras de capitán y timonel, pues la verdad es que fue muy divertida. Algunos tenemos una relación de amor-odio con el bueno de Íñigo Guaras. Mira, imagino que con todo el Real Zaragoza. Sí, bueno, a ver, ahora no sé, no está exento nadie, que tire la primera piedra el que esté exento de todo eso. Pero mira, precisamente al hilo de eso, con
he tenido la suerte de hablar con otros profesionales de la comunicación como tú sobre el Real Zaragoza. Me gusta preguntarles, ¿no? Pues qué opinan del equipo que al fin y al cabo, en el caso de Channel y en el mío, pues es el de nuestra vida, ¿no? Nuestro corazón. Y me resulta muy curioso que normalmente suelen gente que no tiene que ver nada con el Zaragoza, que ni siquiera son aficionados, que ven algunos partidos, eso sí, y demás, pero me es curioso que hacen una radiografía perfecta, pero perfecta, de la situación del Real Zaragoza. Y sin embargo, la afición, nuestra afición, gran parte de ella, vive como estancada todavía en épocas gloriosas de la Recopa, de los Cinco Magníficos y demás, y no son capaces de analizar la situación que es que el Real Zaragoza, y esto pues lo comparto, es mi opinión, y quiero saber también pues un poco la tuya, si la tienes, sobre el Zaragoza, que para mí el Real Zaragoza, por desgracia, después de 12, vamos para 13, esperemos, años en segunda división, el Real Zaragoza se ha convertido en un equipo más de segunda división. Sí. Es un equipo que ha perdido ese aura, que dicen ahora la juventud, ¿no? Ha perdido ese aura y que nuestra realidad es la que es, y que mientras no entendamos que trabajando desde esa posición será más fácil lograr el tan ansiado ascenso, que, ojo, no por los parámetros actuales, pero por historia, por onomástica, pues le corresponde. Hasta ese punto no volveremos a, bajo mi punto de vista, acatar la primera división. No sé si tú tienes la misma opinión. Estoy muy de acuerdo, porque además no con el Real Zaragoza, pero sí con otros clubes. He tenido gente, amigos dentro trabajando y te cuentan que hay una asimetría entre lo que espera la gente, entre lo que vive el futbolista y lo que puede hacer realmente el club. Porque el futbolista, para el futbolista, en vez de ser un pro estar en un equipo histórico como el Real Zaragoza, que no es que tuviese que ascender, es que nunca tendría que haber descendido, si es por historia se refiere, esa presión, o sea, el jugador tiene más fácil ascender en un equipo sin presión en segunda división que en el Real Zaragoza. Esa es la realidad. Los ciclos cortos, la presión, la sensación de frustración, eso cala en el futbolista. Y el Real Zaragoza no tiene más armas ni más herramientas que la mayoría de equipos en segunda división. Esa es la realidad. El fútbol ha cambiado. Antes, evidentemente, con el ticketing, se tenían un porcentaje muy alto de los ingresos y ahí podías marcar la diferencia respecto a, pues mira, por no salirnos de la comunidad, respecto al Huesca de turno, pero ahora mismo no. Ahora mismo estáis compitiendo en las mismas condiciones que la mayoría y cargáis con la losa, en vez de cosa positiva, pero es una losa de las expectativas, la presión, la frustración y el pasado. Entonces me parece muy complicado, me parece muy complejo. Me parece que siempre se utiliza mucho el concepto que no nos pase como al Real Zaragoza, por ejemplo, con el Valencia, que hablamos permanentemente, y siempre se plantea esta hipótesis, que es fútbol ficción, pero, oye, descender y que se vaya Lim o quedarnos en primera con Lim. Y siempre salimos al corte y decimos, a ver, que esto en cierta medida ya ha podido pasar y ahí estás todavía buscando recuperarte. Entonces, es difícil, pero mira, parece una tontería, pero respecto a los derechos televisivos, ahora que también formo parte de la industria y que estas cosas pues me tocan y me parecen interesantes, creo que también es importante decir que el hecho de que mercados pequeñitos se hayan colado en primera división hace que las audiencias también bajen, porque al final grandes ciudades no están consumiendo exactamente a sus equipos. Que una ciudad como Zaragoza no tenga su equipo en primera división, pues claro, lo sabrá del Barça y del Madrid, o los que no son del Barça y del Madrid, pero ven los partidos del Barça y del Madrid porque estamos en España. Pero ya no están viendo el del Real Zaragoza en primera división. Y ya no se está fomentando esa afición en Zaragoza a ver al club de la ciudad. Entonces, no me parece un tema menor cuando hablamos de audiencias y demás, porque yo a tope, yo soy muy madrileño y yo a tope con el Leganés o el Getafe, por ejemplo, pero son mercados más pequeñitos, obviamente, que Málaga, que Zaragoza y que Coruña. Sí. Le he dicho a Miguel que íbamos a estar 1 hora y ahora mismo, si miramos el reloj, 54 segundos. A mí me gusta ser cumplidor y si en algún momento Miguel se la ha pasado muy bien, creo que puede haber tiempo el día de mañana para hacer más. Pero él tiene que irse con su Hugo, con su Rocío, a hacer su vida o incluso a preparar sus programas y nosotros también. Miguel, de verdad, te agradezco muchísimo tu presencia aquí. Me lo he pasado muy bien.
Estaba un poco nervioso porque, bueno, pues me había leído el libro y, bueno, como eres una figura ahora bastante potente, pero la verdad es que me lo he pasado pirata y agradecerte pues el haber estado con nosotros en este pequeño programa. Imagino que Adrián lo mismo, ¿no? Un auténtico placer, sobre todo como periodista también, ¿no? El poder saludar a un crack de la comunicación como tú, que me pareces una persona fantástica, un panenquita, pero en el buen sentido, no en el mal sentido, y orgullosos de ello, y que muchísimas gracias por eso, por haber estado aquí en el podcast y haber gastado esta horita con nosotros. Espero que hayas estado también tú a gusto. Yo comodísimo, muchísimas gracias. Además, los amigos de Pepe son amigos míos. Y simplemente perdón por los problemas logísticos y las dificultades que son complicadas a veces a nivel de agenda. Ha sido fantástico. Todo lo mejor, Miguel Quintana. Un abrazo. Gracias. Un abrazo, chicos.